Cabe declarar que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para mayores de 15 años en adelante. Ed Kemper detestaba a su madre. Ella lo menospreciaba y se burlaba de él. Se negó a mostrarle afecto porque no le gustaba que se comportara de forma afeminada. Ella alejó a su padre porque bebía mucho. Lo obligó a dormir en un sótano oscuro, lejos del resto de su familia. El odio de Ed por su madre consumía cada uno de sus pensamientos. Soñaba con golpearla, apuñalarla y matarla. Incluso deseaba profanar su cadáver. Durante años, su ira se agudizó. Se convirtió en un monstruo que controlaba todos sus pensamientos. Y como con todos los monstruos, Ed Kemper se escondió en la oscuridad, debajo de la cama, esperando que sus víctimas se durmieran. Hola, soy Ramses Alexander y esto es Pesadillas Nocturnas. Espero que este episodio les vaya a encantar y si es así, deja 5 estrellas para más episodios como este. Hoy hablaremos sobre un asesino en serie llamado Edmund Emil Kemper III, o mejor conocido como el asesino de las colegialas. Ed Kemper mató sus primeras víctimas a los 15 años, el 27 de agosto de 1964. Más tarde, mató a 8 mujeres entre 1972 y 1973. Acechó las calles de Santa Cruz, California, matando y desmembrando mujeres autoestopistas. Pero se hizo más famoso por matar a su propia madre y por las largas entrevistas que tuvo con el agente del FBI, Robert Riesler. Este material ayudó a la gente a construir el programa de perfiles de asesinos seriales del FBI. Ed Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. El hijo de Edmund Kemper Jr. y Crainer Kemper, los padres de Ed Kemper eran altos, de más de 1,80 metros. Recordaba que su madre era una mujer dominante y exigente. Su padre era tímido y pasivo. Su madre constantemente desagradaba y se burlaba de su trabajo como electricista. Pensaba que era servil y poco impresionante, especialmente comparado con la anterior carrera de su padre, al que conocían como I.I. I.I. había sido un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Después continuó trabajando en el ejército probando armas nucleares en el Pacific Proving Ground. I.I. le contó a Ed Kemper historias sobre misiones suicidas, bombarderos y vida militar. Y el respeto de Ed Kemper por su padre creció exponencialmente. Ed Kemper tomó la falta de respeto de su madre como algo castrador y cierto odio a los hombres. También parecía pensar que parte del trato de su madre hacia él y a su padre estaba motivado por el deseo de criar a Ed Kemper como un hombre real. Crainer a menudo negaba cualquier signo de compasión y cuando I.I. mostraba algún cuidado por el niño, se burlaba de él por mimar a su hijo. Ella temía mostrar cualquier afecto por él, citando lo volvería gay, como el homosexual que vivía en la calle. Los estrictos esfuerzos de Crainer para evitar que se convirtiera en alguien pasivo y tímido como su padre tuvo un efecto opuesto. A pesar de ser extremadamente inteligente, el joven se desempeñó mal en la escuela, y su timidez y altura normal hizo que fuera acosado por sus compañeros de clase, intimidado en casa y en la escuela. Se alejó cada vez más de la gente que lo rodeaba, incluyendo a sus hermanas Susan y Eileen. En 1957, cuando Ed Kemper tenía 9 años, su padre ya estaba harto de la constante maldad de Crainer. Se divorció y más tarde dijo: "Las misiones suicidas en tiempos de guerra y los ensayos de bombas atómicas no eran nada comparado con vivir con ella". Es probable que Crainer albergara algún resentimiento hacia los hombres y que lo desahogara en su marido e hijo. Es aún más convincente si consideramos el hecho de que trataba a sus hijas muy bien y que ellas la consideraban una buena madre. Sin embargo, los psiquiatras
que analizaron su personalidad después de morir creen que algo más pudo haber sido la causa de su comportamiento extremadamente desagradable. Me encargaré de la psicología durante todo el episodio. Tengan en cuenta que no soy un psicólogo o psiquiatra profesional, pero he investigado mucho para este programa. Después de analizar el comportamiento de Krainer, algunos psiquiatras tienen la hipótesis de que ella sufrió de un desorden de personalidad límite. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, el trastorno de personalidad límite es una enfermedad mental marcada por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamiento variados. Estos síntomas suelen provocar acciones impulsivas y problemas en las relaciones. Las personas con trastorno límite de personalidad experimentan episodios intensos de ira, depresión y ansiedad que pueden durar desde pocas horas hasta días. Estos intensos periodos de emoción negativa se correlacionan con el recuerdo que Ed Kemper tiene de su madre. Cuando ella lo castigaba a él o a su padre, la recordaba gritando repetidamente. Cuando ella no gritaba, se retiraba y casi no les hablaba. El Instituto Nacional de Salud Mental afirma que las personas con trastorno de personalidad límite también tienden a ver las cosas en extremo, como todo lo bueno o todo lo malo. También tienen dificultad para confiar, lo que a veces va acompañado de un miedo irracional a los intereses de otras personas e ira intensa o problemas para controlarla. Esto también podría explicar por qué Krainer desconfiaba de los hombres y por qué pensó que si su esposo trataba a su hijo de manera cariñosa, lo convertiría en gay. A pesar de que tenía un trabajo estable, relativamente lucrativo, como electricista, y que era un hombre de familia presente, si hacía algo malo, ella lo veía como todo malo. La dificultad de Krainer para confiar en los hombres también se extendió a su propio hijo. Después de que el padre dejara su familia, Krainer se mudó con sus 3 hijos a un nuevo hogar en Helena, Montana. Aquí comenzó a beber habitualmente y a temerle a su hijo, que estaba creciendo rápidamente. En lugar de dejarlo dormir en su propia habitación, lo obligó a dormir en un oscuro, húmedo y frío sótano, sin ventanas. Veía sinceramente que algún día las atacaría a ella o a sus hermanas, así que lo mantuvo encerrado en el sótano. En una entrevista con una periodista francés llamado Stéphane Bourgon, Ed Kemper describió el efecto que esto tuvo en su joven madre. Ed Kemper dijo: a cierta hora de la noche, la familia abandonaba la sala de la casa. Mi madre y mis hermanas se dirigían al cuarto de arriba, mientras que yo tenía que bajar al sótano. Y a un niño de 8 años le cuesta entender la razón de eso. ¿Por qué voy al sótano? ¿Voy al infierno? ¿Ellos van al cielo? ¿La tierra es la sala? Voy a bajar para tratar con demonios, monstruos, fantasmas y todas las cosas que me asustan. Ellas no tienen por qué hacerlo. La injusticia de la situación y la oscuridad de su entorno lo llevó a separarse aún más del mundo exterior. Empezó a soñar despierto, imaginándose a sí mismo en el centro de sus oscuras fantasías. A medida que los pensamientos internos de Ed Kemper, de 9 años, comenzaron a oscurecerse, también lo hicieron las acciones con sus hermanas. Aunque se llevaban bien con sus hermanas, empezó a convencerlas de participar en juegos morbosos con él. Después de escuchar la noticia sobre una ejecución de un criminal en el corredor de la muerte a través de la cámara de gas, Ed Kemper inventó su propia versión del juego. Hizo que sus hermanas lo ataran en una silla, lo encerraran en la habitación para después fingir que se asfixiaba. Otro juego que tenía consistía en envolver fuertemente a Eileen en una alfombra y ver cuánto tiempo le tomaba salir de ella. Competían para ver quién podía salir más rápido, pero Ed Kemper no lo hacía por diversión. Mientras jugaban, él disfrutaba ver a una mujer en una situación vulnerable. Su madre bebía más y más a menudo. Su abuso verbal seguía siendo un constante tormento para Ed Kemper. A medida que se internó más en su mundo imaginario, su resentimiento y la ira hacia su madre pronto se expresó a través de la violencia.
Cuando tenía solo 10 años, agarró al gato de la familia y lo arrastró al patio trasero. Cavó un agujero, tiró al gato dentro y lo enterró vivo. Esperó a que se asfixiara, luego lo desenterró. Agarró un cuchillo y le cortó la cabeza, luego lo diseccionó el cuerpo y examinó sus entrañas. Montó la cabeza en un pico y admiró su trabajo. Una vez satisfecha su mórbida curiosidad, enterró los restos del gato en un agujero. Cuando Crainer descubrió que el gato había desaparecido, culpó a Ed Kemper con razón. Ella lo hostigaba por eso cada vez que podía. Él hablaba cada vez menos. Su silencio solo causó que su madre se molestara más con él. Disfrutaba del tormento que le había infligido al gato y el dolor que le había causado a su madre. Esto reforzó más la inclinación de Ed Kemper por la violencia. Cuando tenía 12 años, se enamoró de una de sus maestras. Su hermana Susan se burló de él y le dijo que debía besarla y ver qué pasaba. Ed Kemper respondió diciendo que la única manera de besar a su maestra era si la mataba primero. Ya había demostrado su deseo de cometer actos violentos, pero esta fue la primera vez que mostraba su naturaleza sexual. Reflejaba su baja autoestima pensando que ninguna chica lo besaría. Su mente era un lugar aterrador, pero al mismo tiempo lleno de angustia. Cuando tenía 13 años, la familia tuvo un nuevo gato, y parecía preferir a Lynn antes que a Ed Kemper. Pensó que el animal había tomado la decisión equivocada. Lo cortó en pedazos con un machete, escondió la mayor parte del cuerpo fuera de la casa, pero guardó algunos pedazos en su armario como recuerdo. Semanas más tarde, Crainer las descubrió cuando el olor a putrefacción comenzó a inundar la casa. Comprendió que su hijo era un peligro. Empezó a abusar físicamente de él, lo bofeteaba cuando pensaba que su comportamiento estaba fuera de lugar. Desafortunadamente no entendió que sus intentos de buena crianza eran un factor importante en las tendencias cada vez más violentas de él. Mientras el odio de Ed Kemper hacia su madre continuó creciendo hasta que no pudo soportarlo más. Cuando tenía 15 años escapó de la casa. Se fue en un autobús de Van Nuys, California, donde vivía con su padre. Había vivido separado de su padre por 6 años. Creció idolatrándolo. Lo comparó a su padre con su actor favorito, John Wayne. Ambos eran hombres altos, grandes y con una presencia sustancial. A Ed Kemper le gustaba pensar que su padre tenía una autoridad y claridad moral, equivalente a la de muchos de los personajes de John Wayne. Creía que al volver con su padre, a él le daría gusto. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Su padre se había vuelto a casar y ahora tenía otro hijo. Convenció a su nueva esposa de que le permitía a Ed Kemper quedarse con ellos. Con 1,90 de altura y 15 años de edad, Ed Kemper sobresalía por encima de la mayoría de la gente. Era un adolescente gigante con una vida de fantasías violentas y una gran falta de habilidades sociales. La madrastra y su hermanastro lo encontraron intimidante e inquietante. Él sintió que su padre lo había reemplazado a propósito. A menudo se negaba a participar en las conversaciones. En su lugar miraba a su hermanastro en silencio. Tampoco trataba a su madrastra con respeto. Una noche, ella salió del baño después de ducharse y lo encontró parado en la puerta. Cuando le pidió que se moviera, simplemente se quedó en silencio mirando sus pechos, y ella lo empujó hasta su habitación. Las fantasías violentas se habían vuelto cada vez más sexuales. Sus impulsos de cazar mujeres eran más fuertes que su capacidad para pensar en las consecuencias. La madrastra se horrorizó por su comportamiento. Más tarde ese día, le dijo a su esposo que su hijo ya no podía quedarse con ellos. O lo echaba o ella se iba. Se sentía impotente. Ya lo había abandonado cuando era más joven y se sentía un poco responsable de la situación. Sabía que no debía dejarlos solos, pero sintió que era demasiado tarde para cambiar eso ahora. Decidió que tenía que irse, pero no iba a obligar al chico que volviera con su madre. Le pidió a sus propios padres, Edmund Emil Kemper I y Matilda Yuri Kemper, que se hiciera cargo de la crianza del niño. Después de solo unas semanas de vivir con su padre, fue enviado a vivir con sus abuelos al rancho de las montañas en el condado de Madera, California.
y el padre pensó que sus abuelos podrían ser la clave para prevenir el desastre. Trágicamente, solo se hallan presas de la mente violenta de Ed Kemper. Ed Kemper tenía 15 años cuando se mudó con sus abuelos, Edmund de 72 años y Maud de 67. Maud era una mujer vieja y dura, había pasado la mayor parte de su vida viviendo en el rancho y no aceptaba tonterías de sus hijos o nietos. Confiaba en sus habilidades como madre y creía que podía corregir todos los errores que Crainer había cometido al criar a Ed Kemper. Maud a menudo insultaba a Crainer, mientras que ambos sentían un desprecio similar por ella, lo que podría haber servido de base común, solo los separó más. Para Ed Kemper, escucharla quejarse de Crainer solo hizo que la viera como una extensión de su madre. Pensaba que ella era igual de dominante y controladora, y vio más similitudes en la forma en que Maud trataba a su abuelo. Su abuelo, Edmund, se estaba volviendo senil. Durante la mayor parte de su vida de casados, Edmund había mantenido a Maud como una pareja estable pero tranquila. Conforme fue envejeciendo, tenía lapsos de pérdida de memoria y de juicio que hacían difícil que Maud confiara en él. La relación de ellos cambió cuando perdió lentamente la capacidad de cuidarse a sí mismo. Maud a menudo lo regañaba como si fuera un niño. Desafortunadamente, Ed Kemper asumió erróneamente que ella simplemente lo había tratado mal. Como resultado, vio la relación de sus abuelos como una expresión de amargura de Maud hacia los hombres, al igual que la relación de su madre con su padre. Mientras que la relación entre Maud y él fue tensa desde el principio, su abuelo intentó crear un vínculo con el chico. Lo llevaba a cazar e incluso le compró su propio rifle para que pudiera practicar tiro por su cuenta. Disfrutaba de ir a excursiones de caza con su abuelo, pero la creciente senilidad interfería con su capacidad de hacer una conexión significativa. Para empeorar las cosas, Maud no permitió que saliera del rancho solo. Después de escuchar cómo se había comportado con su madrastra, se preocupó de que causara más problemas. Si se le permitía estar solo en público, ella hizo que pasara la mayor parte de su tiempo solo en el rancho. Ed Kemper llegó a odiar la vida en el rancho aún más que vivir con su madre. Se sentía atrapado en su propio infierno. Comenzó a comportarse raro. Maud le decía que no lo observaba fijamente y la retaba con la mirada. Maud se negaba a darle dinero, pero él lo robaría de su bolso. Maud le decía que no le disparara a ningún pájaro. Inmediatamente salía y derribaba al primero que veía. Las tensiones entre los dos siguieron aumentando. Sus violentas fantasías comenzaron a centrarse en el fin de la vida de su abuela. El 27 de agosto de 1964, Edmund Kemper I, de 72 años de edad, fue a la ciudad a comprar comida. Ed Kemper, de 15 años, y Maud, de 67 años, estaban solos en el aislado rancho. Ed Kemper miró a su abuela. Ella se incomodó y comenzó a regañarlo. Ed Kemper se enojó y comenzó a gritarle. Su discusión se volvió más intensa que cualquiera de las que habían tenido antes. Ed Kemper salió de la cocina para desahogarse. Mientras salía, escuchó a su abuela gritarle: «No te atrevas a disparar a ningún pájaro esta vez». Se retiró al cobertizo y agarró su rifle de caza. Cargó balas en su arma y se regresó a la cocina. Maud le gritó que bajara el arma. Le disparó una vez a la cabeza y dos más en la espalda. Pero no era suficiente. Todavía no estaba satisfecho. Agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a su abuela violentamente. Una vez que se hartó, arrastró el cuerpo al dormitorio y la puso en la cama. Miró el cadáver entusiasmado. No le había disparado a ningún pájaro. Ella tenía que estar feliz con él ahora. Su abuelo se detuvo en la entrada.
admiró la puerta principal y luego al cadáver de su abuela. Mientras disfrutaba de lo que veía, sabía que era demasiado fuerte para que su abuelo lo soportara, así que decidió hacerle un favor. Ed Kemper agarró su rifle y se dirigió a la entrada. Su abuelo miraba los comestibles en la parte trasera de su camioneta. Se acercó sigilosamente por detrás de él. Antes de que supiera, Ed Kemper levantó el rifle y le disparó en la cabeza. Miró el cadáver. No había disfrutado tanto de eso como de matar a su abuela, pero sintió que tenía que hacerlo. La única pregunta era qué debía hacer a continuación. Tenía 15 años, no sabía cómo conducir y estaba solo en el rancho a kilómetros del pueblo más cercano. No tenía trabajo ni amigos, no tenía la más mínima idea de qué hacer. El único recurso de Ed Kemper fue el teléfono de la casa. Se dio cuenta de que si quería dejar el rancho, tenía que llamar a alguien. No podía llamar a su padre, acaba de matar a sus abuelos. No soportaba la idea de decirle exactamente lo que había hecho. Así que se dio cuenta de que solo había una persona en todo el mundo a la que podía llamar. Rainer descolgó el teléfono. Su hijo de 15 años le contó todo. Los mayores temores de Rainer se habían realizado. Todo lo que sospechaba de su hijo, todo lo que había estado tratando de ocultar, finalmente había explotado en una violenta furia. Le pidió a su hijo que se entregara a la policía. Era su única opción. Ed Kemper aceptó con calma, colgó el teléfono y llamó a la estación de policía local. La policía llegó al rancho y lo encontraron esperando afuera de la casa. Se sorprendieron al ver que el joven de 1,90 de altura era tranquilo, cordial y cooperaba con cada una de sus peticiones. Le dijo a la policía todo lo que había hecho y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo, solo quería saber lo que se sentía matar a la abuela. Le preguntaron por qué había matado a su abuelo también, y les dijo que no quería que supiera que su esposa había muerto. Solo lo mató para ahorrarle el dolor de saber lo que su nieto había hecho. Fue llevado a la cárcel. Mientras esperaba su cita en el tribunal, algunos psiquiatras fueron requeridos para analizar su estado mental. Se sorprendieron por lo bien que hablaba y cooperaba. También se impresionaron por la claridad con la que expresaba cómo había cometido sus crímenes. Los psiquiatras de la corte simplemente no podían entender cómo un chico como este había cometido un asesinato tan atroz. Declararon que la única manera en que un chico de 15 años pudiera asesinar brutalmente a sus abuelos era si estaba loco. Los psiquiatras de la corte diagnosticaron a Ed Kemper como esquizofrenia paranoide. Según la clínica Mayo, la esquizofrénica es una grave trastorno mental en la que la gente interpreta la realidad de forma normal. Los esquizofrénicos muestran una serie de síntomas. Pueden sufrir alucinaciones, a menudo oyendo voces o viendo cosas que no están ahí. Algunos psiquiatras interpretaron las vívidas fantasías violentas de Ed Kemper como signos de alucinaciones. Los esquizofrénicos también muestran un pensamiento desorganizado y un pobre control motor. Las acciones y palabras de un esquizofrénico pueden tener un poco o ningún sentido, ya que su pensamiento no se conectan lógicamente. Los psiquiatras de la corte vieron el asesinato de sus abuelos como un comportamiento sin sentido, sin un diagnóstico de esquizofrenia. Los esquizofrénicos también pueden sufrir de delirios fuertes, creencias que no están basadas en hechos o en la realidad. En 1964 se creía que los esquizofrénicos paranoicos solo sufrían de delirios, creyendo que todo y cada uno de ellos los experimentaban. En los últimos años, los psicólogos han determinado que la paranoia es en realidad solo un síntoma de la esquizofrenia, por lo que el término esquizofrénico paranoide ya no se utiliza como un diagnóstico específico. Sin embargo, en ese momento los psiquiatras de la corte justificaron su odio por el fastidio de su abuela y por el comportamiento de su madre hacia él, como evidencia de delirios paranoicos, en lugar de realizar perfiles precisos de las personalidades de su abuela y de su madre. Por lo tanto, vieron suficiente evidencia para considerarlo como un criminal de mente esquizofrénico paranoico,
y fue llevado a juicio. Ed Kemper ganó con éxito una confesión de no culpable por alegato de locura. Fue sentenciado por tiempo indefinido en el Hospital Estatal de Atascadero, una institución de salud mental de máxima seguridad, diseñada para albergar y tratar a la población de hombres criminales locos de California. Mientras los médicos trabajaban para curar las tendencias violentas de Ed Kemper, su estancia en Atascadero solo serviría para ayudarlo a convertirse en un asesino más violento y competente. La prisión introdujo una verdadera estructura en su vida, y como era menor de edad, pudo continuar su educación. Dentro del nuevo ambiente estricto y libre de la interferencia de su madre, comenzó a sobresalir en sus clases. Era educado y se comportaba bien. Los médicos comenzaron a sospechar que había algo especial en este adolescente. Los psicólogos y psiquiatras a cargo de la rehabilitación decidieron comprobar cuán inteligente era realmente. Le hicieron una prueba de coeficiente intelectual y se sorprendieron por los resultados. Una persona promedio tiene un coeficiente intelectual de 100. En la primera prueba de Ed Kemper obtuvo una puntuación increíblemente alta, con un IQ de 136. Solo el 2% de la gente en todo el mundo está por encima de 130, lo que significa que Ed Kemper era intelectualmente dotado. Después de unos meses, los psicólogos lo examinaron de nuevo y obtuvo una puntuación aún más alta. Demostró un IQ de 145. Solo el 0,5% de la población puede presumir tal puntuación. Ed Kemper era un genio. Esto sorprendió a los psicólogos. Los esquizofrénicos paranoicos normalmente son incapaces de organizar sus pensamientos lo suficientemente bien como para obtener una puntuación alta en cualquier prueba, por no hablar de un coeficiente intelectual. De hecho, un estudio publicado en Biological Psychiatry en septiembre de 2001, titulado Coeficiente de Inteligencia y Perfiles Neuropsicológicos en Pacientes con Esquizofrenia y en Voluntarios Normales, encontró que incluso los esquizofrénicos inteligentes sufren de un deterioro en la capacidad de pensar claramente. El alto coeficiente intelectual de Ed Kemper era muy poco probable dado su diagnóstico de esquizofrénico paranoico. Los psicólogos miraron más de cerca a Ed Kemper y pronto encontraron que no mostraba casi ningún síntoma de esquizofrenia. No sufría de delirios, alucinaciones o habla desorganizada o función motora dañada. Pronto declararon que la rapidez del juicio lo habían diagnosticado terriblemente mal. Los psicólogos lo entrevistaron tratando de llegar al fondo de sus problemas. Después de semanas de intensa deliberación, le dieron un diagnóstico nuevo: trastorno de rasgo de personalidad de tipo pasivo-agresivo. En versiones anteriores del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno pasivo-agresivo se define por un patrón de conductas en las que los sentimientos negativos se expresan de forma indirecta. La versión más reciente del Manual de Diagnóstico, el DSM-5, enumera la pasión-agresión como un trastorno de personalidad, rasgo especificado, esto para enfatizar que es un rasgo de la personalidad, no un trastorno de la personalidad diagnosticada por sí mismo. La mayoría de la gente muestra algunas tendencias pasivo-agresivo, pero los psiquiatras creían que le mostraba estas tendencias en un grado patológico. Los tipos de agresividad pasiva descritos en versiones anteriores del DSM dice que resiste a cumplir con las tareas sociales y ocupaciones rutinarias de forma pacífica. Básicamente, cuando se le pide que hagan algo que no les gusta, o cuando una persona que no les gusta les pide que hagan algo, aceptarán externamente y luego simplemente no lo harán. Cuando se enfrenta a la falta de cumplimiento de sus obligaciones, a menudo inventan excusas por su comportamiento o afirman que simplemente lo olvidaron. Pero los psiquiatras se preocupaban más por su vida hogareña. Reaccionaban mal a las peticiones de sus padres y abuelos, a menudo no haciendo nada de lo que se le pedía, en un esfuerzo por evitar ser controlado. El tipo pasivo-agresivo también tiende a quejarse, exagera su propia desgracia y creen que son incomprendidos por la gente que lo rodea.
Ed Kemper se quejaba de casi todo en su vida, pero a menudo ignoraba la importancia de su propio comportamiento con respecto a sus relaciones. Los psiquiatras consideraron que realmente tenía un trastorno de personalidad pasivo-agresivo. Este nuevo diagnóstico los hizo ser optimistas sobre las posibilidades de ser tratado con éxito. Un esquizofrénico paranoico, criminalmente peligroso, tiene muy poca probabilidad de mejorar psicológicamente. Sin embargo, una persona pasiva-agresiva puede ser tratada si realmente quiere cambiar. Estaban seguros de que podían ayudarlo a convertirse en un miembro saludable y productivo de la sociedad. Y así es como termina este episodio, pero también esta primera parte sobre Edmund Emil Kemper III, o mejor dicho, el asesino de las colegialas. La próxima semana les traeré la segunda parte sobre este asesino. Recuerden que pueden apoyar este podcast para traer más asesinos seriales y saber todo sobre ellos. Esto es Pesadillas Nocturnas. Tengan una linda noche, o tal vez una linda pesadilla. It's okay, Lou. Just go to sleep.